Bienvenidos de nuevo a MyMappers. Volvemos al set tras el verano. Dejamos de lado el tema de la moda y salud mental y nos adentramos en el mundo del cine. Para ello tenemos un invitado de lujo, actor, lucense, interpreta a Quique en la serie Respira, que próximamente estrenará su segunda temporada. Analizaremos profundamente esta serie con él por su vinculación con la medicina y sobre todo también con la salud mental. Damos la bienvenida a MyMappers a Xoán Forneas. Bienvenido, Xoán, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Martín. ¿Tú qué tal? Muy bien, estamos muy contentos de tenerte hoy aquí. Para nosotros, pues eso, nos hace especial ilusión, porque aparte eres de aquí, de la tierra. De toda la vida. Y pues nada, un poquito así para romper el hielo, nos gustaría un poquito preguntarte acerca de tus inicios en el mundo de la interpretación, del cine. ¿Cómo empezaste? Cuéntanos un poco. Bueno, pues para mí fue desde muy pequeño como que tenía un poco esas inquietudes, ¿no? Desde la música, pasando por la interpretación, y todo empezó como una especie de juego, ¿sabes? En plan, en los recreos igual, pues me inventaba movidas por el patio, en plan, jugando a juegos en el que ahora, con perspectiva, me doy cuenta de que me inventaba personajes o situaciones que no eran reales, pues como muchísimos niños hacen, ¿no? Como para jugar. O sea, como algo muy vocacional, ¿no? Muy vocacional y muy lúdico, que al final yo creo que también es, o sea, mi trabajo, o sea, es esta cosa que siempre se dice, pero es verdad, o sea, en inglés utilizan la palabra play, o sea, el verbo play, que es jugar, ¿no? Jugar un rol. Y creo que tiene mucho que ver con, o sea, con el tiempo me doy cuenta de que tiene mucho que ver con eso, o sea, al final hay algo de jugar, de meterte en la mente o en el cuerpo de alguien que no eres tú. Y empecé aquí en Lugo, ya te digo, a nivel escolar, siempre tenía la inquietud de hacer cosas a final de curso, cantar, actuar, hacer una obra de teatro. Tenía y tengo, que lo conservo, algún amigo que hacíamos como funciones de coña, en plan, como nos inventábamos historias, obras de teatro. Y ya hubo un momento en el que en la adolescencia decido como... Digo, vale, creo que esto es a lo que tuyo, quiero claro. dedicarme, y empecé a ver cuál era la manera de profesionalizarlo, que no fue del todo fácil, porque claro, pues, bueno, vosotros sois gallegos también. Desde aquí a veces es como que parece algo como poco realista, como de pronto es como que así, quiero ser actor, ¿sabes? ¿no? Está pasando aquí, Claro, sí. Pero tuve la suerte de que mis padres y mi familia desde muy pequeño como que me apoyaban, porque para mí todo era como una cosa extraescolar, ¿no? Otra peña pues a lo mejor hacía deporte y yo pues, quería música, quería actuar. Luego estuve en Palimoquiñas, que es un grupo de teatro aquí que sigue en Lugo, y bueno, pues ahí empecé a hacer mis primeras obras de teatro, tutorizado por Paloma, que es muy conocido aquí en la ciudad, y bueno, y después pues me fui a hacer las pruebas de la Escuela Pública de Arte Dramático. Perfecto, o Que sea donde que estudié. inicialmente fue así como un pequeño hobby que tú tenías, que te veías, sí que Sí. tenías pues ese talento, que te gustaba pues interpretar a diferentes personajes. Y un poco, pues también contaste con el apoyo de tu familia, que a veces, pues sobre todo aquí, pues lo que tú decías, ¿no? Que al final en Galicia no es tan sencillo poder acceder a ciertas escuelas de teatro, de cine, ¿no? Y veo que tu familia sí que te apoyó. Veo que sí que tenías ese ímpetu, ese talento, y que quiso llevarlo más allá. Efectivamente, sí. Por un lado, como ese apoyo, ¿no? Y porque sí, es fundamental, en plan, bueno, pues me animaban. Yo, de hecho, hice el bachillerato de ciencias y iba a ser enfermero, pero un día, estando en segundo bachillerato ya, fui al médico de cabecera, estuve esperando como 50 minutos para ser atendido, vosotros sabéis que Sí, os sabemos dedicáis de a eso ello. bastante. Y entonces empecé a dar vueltas y dije, no tiene ningún sentido que vaya a estudiar enfermería, porque odio las agujas, no me gusta la sangre, no me veo toda la vida trabajando en un hospital. O sea, yo no me veía, o sea, yo necesitaba como, no era lo mío. Entonces ahí caí en la cuenta, llegué a casa, era más o menos la época de la crisis del 2009-2010, y yo sabía que por aquel entonces pues todos los trabajos estaban jodidos. Entonces le dije a mi madre, mira, mi madre me decía, primero haz algo que te garantice un futuro, y luego si quieres estudias arte dramático. Y negocié con ella, en plan, bueno, no negocié, le dije, mamá, voy a hacer primero arte dramático y luego, si me va mal, pues intento hacer algo que me dé un futuro, como enfermería o lo que sea. Bueno, enfermería ya la descartaba.
Y bueno, me dijo que sí, pero luego también tuve, mis padres son una familia de clase media trabajadora y afortunadamente pues yo tuve la beca bueno, pues gracias a que hay becas en el ministerio que pues te pueden apoyar para Las estudiar, causas, salir claro. a estudiar, estudié mi carrera de arte dramático en la pública. Sí. Porque Vale. realmente, como tú explicabas ahora, sí que es verdad que como para enfermería, medicina hay como un camino muy estipulado, ¿no? Al final haces el bachillerato, la selectividad, estudias esa carrera que dura unos años, pero dime tú si no es así, ¿no? Pero me da la sensación un poco que para ser actor hay como diversos caminos a veces, ¿no? Que hay mucha gente que llega de diversas formas, ¿o crees que todos siguen un poco el mismo patrón? Llegan de muy diversas formas. Y entonces yo, por ejemplo, o sea, a mí me parece muy bien que cada uno llegue de la manera que puede o se lo puede permitir. O sea, hay gente, claro, gente pues eso, yo en mi caso estudié en la escuela pública, en este caso de Madrid, ¿no? Porque en otros casos para mí era sabía que había una escuela pública de arte dramático en Galicia, de hecho hice las pruebas, pero ya en septiembre cuando yo las hice ya habían pasado las de interpretación, hice de dirección, me seleccionaron, pero yo realmente quería estudiar interpretación. Y las de la RESAD, que es la de Madrid, pues coincidían en eso, en septiembre, y fui a hacerlas y bueno, me seleccionaron, entonces ya me fui a estudiar allí. Pero bueno, por un lado tienes la pública, por otro lado tienes escuelas privadas que cuestan un pastizal, pero que bueno, hay algunas que con grandes profesionales y gente muy válida. Luego hablar también del profesorado de la escuela pública, o al menos en mi caso, también sería como un tema aparte porque hay de todo y hay una gran desconexión del mundo laboral porque sales me imagino, yo creo que esto también todo el mundo que va a la universidad hay como una desconexión bastante grande con el mundo laboral. Y entonces ahí de pronto te enfrentas en plan de, vale, ¿y ahora qué? Sí, Tienes que tengo la buscar mucho carrera. la vida en el momento Sí, que acabas, ¿no? porque había cosas que yo ni siquiera me habían explicado en la carrera, o sea, cosas tan básicas como que es, por ejemplo, un director de casting, que es la persona o una directora de casting que se encarga de armar un elenco, presentárselo a la dirección o a los productores ejecutivos o a la cadena o a quien sea, para decir, bueno, esta es mi propuesta de casting o para este personaje veo a esta persona, en fin. Pero como muchas cosas que hoy día sé, pues a base de darte Claro, buenos palos, ¿no? De pronto decir, hostia, vale, ¿qué hago? No sé qué. Y luego, pues también hay casos de gente pero hay grandes actores que se los han encontrado por la calle Pues y me de pronto es imagino. como descubren Sí, sí. una parte vocacional, ¿no? Pero bueno, ahí ya entramos, claro, yo lo que sí con el paso del tiempo lo que veo es como, creo que lo nuestro que parece algo como muy etéreo, muy abstracto, verdaderamente hay como desde el siglo pasado, y bueno, hay una tradición teatral desde muchísimos años, o sea, que el teatro viene ¿no? de Grecia, de las dionisíacas, en fin, pero como que desde el padre de la interpretación, digamos que es Stanislavski, que empieza como a estudiar, a intentar dar con una técnica que los actores puedan emplear para estudiar, ¿no? Y a partir de ahí hay como una serie de maestros y de estudiosos y gente que investiga y se desarrollan diferentes técnicas técnica, bueno, de la actuación, digamos, y creo que es verdaderamente lo que nos diferencia pues, de gente que hoy día se busca también, ¿no? en ciertas películas como Peña, que a lo mejor haga de quien verdaderamente es, y está muy bien. Pero bueno, creo que el trabajo del actor no es Interpretar ese. a uno mismo, ¿no? Efectivamente. Y aunque a veces puedes, lógicamente, utilizar cosas que tú has vivido para poder empatizar con lo que le está pasando a tu personaje, lógicamente. Pero bueno, de esto que hablan, ¿no? Del intrusismo laboral. Bueno, yo no sé si es intrusismo laboral, o sea, creo que cada uno, pues, o sea, son trabajos distintos y por pantalla se ven absolutamente distintos, ¿sabes? Pero la duda que me surge un poco con esto es, tú realmente cuando vas a un casting, vas para una serie concreta y te ven y dentro de esa serie un poco el director dice, vale, este me puede servir para este personaje, o dentro de la serie vas para un personaje ya muy concreto. O sea, es decir, optas a ese personaje o puede ser a cualquiera. Generalmente el casting, bueno, generalmente no, siempre es para una producción, ¿no? A no ser que de pronto estén buscando pues caras nuevas para diferentes proyectos, un director de casting, una directora de casting, pero generalmente ya es como tú tienes un representante o una representante y entonces le llega un proyecto, estamos buscando a chicas de 20 a 30 años, bueno, describen el perfil, generalmente para
o para un personaje en concreto, generalmente, o para varios, o a veces hay separatas. Separatas son como escenas que te mandan sobre, bueno, de un momento concreto del recorrido del personaje que tú te estudias y es la escena que quieren ver en el casting. A veces te dan más información, a veces no, y sobre eso pues tú haces una propuesta de cómo tú entiendes al personaje, ¿no? Yo creo que ya no es solo dar con las cosas que están buscando, porque a veces ni siquiera ellos lo saben. Ellos lo saben, claro. Sí, pero también creo que es una manera de mostrar cuánto de profesional eres y cómo eres capaz de resolver, porque al final un rodaje siempre va a contrarreloj y entonces hay que resolver ciertas situaciones cuanto antes, porque a veces, yo que sé, una peli que rodé el año pasado, pues había unas escenas que estaban programadas, diluvió y hubo que cambiarlo todo. Y entonces cambiarlo todo implicaba cambiar el guión también, o sea, como cambiar de localización, cambiar muchas cosas, porque había que rodar ese día sí o sí esa escena y adaptarla. Y entonces ahí pues tienes que resolver en la medida de lo posible. Es tu trabajo también, ¿no? Para eso te pagan, para de pronto. O sea que un poco también el hecho de la formación también te diferencia un poco a esa capacidad de adaptación, quizás, ¿no? Un poco también nos gustaría saber, porque claro, vemos ahí que has cumplido pues tu formación compleja en interpretación y tal. Una vez, digamos, cierras tu momento de formación, ¿quién es el director o la persona que te da la primera oportunidad de cara al cine que un poco das ahí un poco el salto? ¿Cuándo crees que fue? Claro, o sea, por un lado, yo nunca dejo de formarme porque es como que estás en constante aprendizaje, ¿no? Y al final también a veces estar trabajando constantemente y teniendo que resolver en muchas ocasiones, no quiero decir resolver siempre, pero siempre hay algo de, bueno, que hay algo que cambia, ¿no? Tú traes las cosas preparadas, creo, en que un actor tiene que, bueno, creo y sé que tiene que ensayar en casa, que tiene que saber qué va a ocurrir el día de la escena, cómo se va a hacer, pero luego te adaptas, ¿no? Entonces, claro, he seguido formándome, una vez me saqué el título, porque precisamente sentía que necesitaba seguir formándome y creciendo como artista, y voy a seguir formándome y sigo, quiero decir, nunca paro. Y en más especialidades, no solo actuación. Pero la primera oportunidad pues me surgió aquí en Galicia, en un proyecto de la TVG que se llamaba Dalia Modista, que producía CTV, Galeb, que fue la primera persona que creyó en mí, a pesar de que había voces dentro del proyecto que creían que yo no estaba preparado y probablemente no. Pero él debió ver algo que decidió apostar por mí. Y vamos, a Galeb le guardo muchísimo cariño y yo creo que él a mí. Y hice esa primera serie para Televisión de Galicia, Dalia Modista. Y a partir de ahí pues empezaron a pasar cosas. De ahí pues lo de siempre, no conoces a alguien más, te enteras de que hay otro proyecto, conseguí una representante a raíz de otra serie que me salió después de hacer esto. Esa representante pues me consigue de alguna manera una prueba en Madrid, que me dan ese personaje. En fin, fue como una serie de cosas que me fueron abriendo las puertas y también traté de aprovechar al máximo las oportunidades, ¿no? Puedo decir que tuve suerte, en parte sí. Pero también creo que me lo ocurre que flipas. La verdad, me costó mucho. Seguro. Yo lo creo, porque aparte, o sea, si vemos un poco tu currículum, aunque eres un actor joven, evidentemente, pues vemos como papeles que has representado que son muy diferentes. Sí. Pues, desde, creo que un guardia civil, ¿no? En La línea invisible. Sí, ese fue otro como que de pronto también dio un giro de vuelta a mi carrera, sí. Y luego otro que a mí me sorprende un montón, quiero decir, que me parece dificilísimo y que creo que lo hiciste a las mil maravillas, fue a Castelao. O sea, gracias. Es brutal, que fue una peli reciente, creo que del sí, año pasado. De este año, hace 3 meses, unos 4 mesitos. meses, eso sí. Pues entonces, que al final, quiero decir, yo creo que hablar de suerte, bueno, todos necesitamos un poco, pero cuando tienes esa versatilidad, yo creo que se puede decir, pues con todas las letras de la palabra, que eres un gran actor. Bueno, intento, creo en mi talento, si no estaría haciendo esto, pero creo que un talento sin técnica no tiene ningún tipo de sentido. Y fíjate, Castelao me salió en verdad porque la directora, que la amo, que es Ángeles Huerta, bueno, yo no iba a ser Castelao. Pero Ángeles, que me desvío, había visto La línea invisible, que es donde yo interpretaba a Pardines, que es la primera víctima de ETA, que era un tío que era gallego. O sea, todo como una serie de conexiones, porque una amiga de mi madre también conocía a este señor. En fin, todo fue como... a veces pasan estas cosas. Pero ella había visto esta serie, como que se quedó con mi nombre ahí.
Y cuando fue lo de Castelao, yo hice el casting para la peli, pero para otro personaje chiquitito que apenas tiene aparición en la peli, que era bueno, un personaje. Y entonces, bueno, cuando llegué al casting, era, ay, te conozco porque vi esta serie, porque yo había pensado en ti, porque no sé qué, hice la prueba. Y a los días como que me llamaron en plan, oye, sí, que el personaje es para ti. Aparecía como 2 escenas, 3 en la película. Y yo, genial, porque es cine, tenía muchas ganas de hacer cine aquí en Galicia y tal, y trabajar con ella. Pero bueno, después el actor que iba a ser Castelao, pues por una cuestión, me imagino que de agenda o por lo que fuera, declinó la oferta. Y entonces me llamaron sin hacerme prueba. Esto fue también como una confianza a ciegas de la directora, que confió en mi trabajo, en lo que ya había visto, como para darle vida a Castelao. Entonces cuando me lo ofrecen fue como, hostia, vale, o sea, quizás, ¿no? Del momento. Sí, me estaba subiendo a un avión que me iba de viaje a Italia, me llamaron en plan, oye, ¿qué quieren que seas tal? Claro, de pronto un protagonista, que es algo que también, quiero decir, yo tenía ganas de experimentar la posibilidad de ser un protagonista de una película, de una serie. Pero claro, recae todo el peso en ti. Bueno, la presión de un poco de interpretar a un personaje que ha sido muy conocido y con una gran relevancia, claro, ¿no? Y hacerlo bien, entiendo, ¿no? Intentar hacerlo... Sí, porque es como alguien que está en el imaginario de todos. De todo el mundo, claro. No hay mucho vídeo, o sea, vídeo sonoro con él hablando, no existe. Hay vídeos sin sonido y alguna grabación de voz. Pero sí, sentí toda esa presión. Lo que pasa es que es como, bueno, pues vale, alguien lo va a tener que hacer. Entonces, pues ya está, manos a la obra. Y está claro, hay que lanzarse. ¿Y cómo lo fuiste llevando? ¿Cómo gestionaste esa presión? ¿Qué dijiste, de perdidos al río? ¿O? Pues, o sea, ella me ayuda. Ángeles, que es una directora fascinante, ella sabe que yo quiero volver a trabajar con ella y ella conmigo, pues me llevó al Museo de Pontevedra, me hizo como un recorrido por todo el museo, para que yo entendiera también de dónde venía el arte de aquí de Galicia, ¿no? Dónde estaban los orígenes, también la peli habla de eso. Luego por toda la parte de Castelao, en otra ocasión volvimos a ir. O sea, un trabajo de investigación como bastante grande, y luego de composición también, porque claro, es como, vale, todas estas son las referencias que tenemos de él, pero ahora hay que encontrar al personaje. Entonces ensayamos bastante, la verdad. Es una tía que da mucha libertad creativa, que trabaja desde la confianza, o al menos en mi caso yo sentí que era como, confío plenamente en ti, a ver qué me propones, vamos viendo, vamos eligiendo. Y luego hay un momento de que tienes que exceso de análisis produce parálisis, tienes que dejar de analizar y confiar en que el trabajo que tienes y que ya has hecho va a poder ver si va a aparecer, ¿no? Entonces hay también como una cosa de fe y de confianza en que lo tengo. Fue muy impactante cuando me vi vestido por primera vez, fue como, o sea, porque había como ciertas similitudes físicas. Cuando era joven era un tío. O sea, puede ser que nos pareciésemos un poco. Sí, que esto fue como muy casual, tenía los ojos claros también, esto no se sabe mucho porque era la época. Y sí, fue bastante mágico, pero en relación, yo creo que también al podcast, que también es interesante, a mí el rodaje de la película me pilla de lleno en un proceso de ruptura amorosa. Y en plan, 4 días antes hay una ruptura difícil. Claro, y entonces tenía que sostener como todo. Claro, de pronto era mi primer rodaje como prota, ruptura, no sé cuánto, Castelao, tal. Pero gracias, yo creo que al proceso de ensayo tan increíble que tuvimos, a todo el trabajo previo, a lo que aprendí de todos estos años de cómo sacar el trabajo adelante, pues pude sacar la peli adelante. Y los primeros días fueron horribles, en plan, en mi cabeza no. De hecho, el equipo, claro, venía acostumbrado a ensayar conmigo, que yo siempre estaba como de buena onda, no sé qué, tal. Y de pronto era como, corten. Y yo, o sea, estaba fatal, sí, ¿no? fatal. Y me hablaban y yo sentía como que no escuchaba, o sea, como que no podía escucharles, o a veces me decían algo y yo no... Estabas como disociado. Como bastante disociado, sí, claro. No quería decir nada porque tenía miedo que si fallaba que sacaran, ¿no? me dijeran, ay, es que el no estás en tu momento, está fatal, está en medio de una ruptura. Mm. Pero ya la segunda semana ya fue como, mira, me ha pasado esto, estoy jodido como tanta otra gente, entonces vamos a sacar esto adelante. Pero bueno, también empaticé mucho con el personaje, que estaba en un duelo mucho peor, que es la muerte de un hijo por momentos, o la muerte alrededor en su pueblo. Pero por ahí también
sentía cosas que también me... Que te Bueno, removía, sí, al final también hay algo casi terapéutico en la cosa de actuar, que cuando confías y entras en una situación, aunque tú nunca, yo no trabajo de manera en plan, estoy pensando que mi madre se ha muerto, para este tipo de cosas no las hago, ¿sabes? Pero sí hay una parte de imaginación que te dejas ir y entonces, bueno, puedes como, pues eso, emocionarte. O que te pasan cosas que también pueden ser liberadoras en un determinado momento. Y ahí me surge a mí un poco la duda, esa empatía que puedes llegar a adquirir con el propio personaje, ¿puede llegar a causarte un vacío cuando acaba la serie? Es decir, ¿te has podido meter tanto en el papel, tu día a día, has tenido que prepararlo, que cuando acaba la serie dices, bueno, ¿y ahora qué, no? Bueno, a mí, o sea, lo que me ha pasado, que yo creo que nos pasa a todas y a todos, es que a veces cuando terminas el día acabas exhausto y estás agotado, porque hay algo también de repetir, de estar ahí en un estado emocional que tienes que tratar de manejar y conducir. Me imagino como vosotros, ¿no? Que hay momentos que igual tienes un día de mierda y tienes que seguir adelante porque Sí. el resto de la gente tiene que ser atendida de la misma manera, lo que sea. Nosotros también es un poco igual, ¿no? En plan de, bueno, pase lo que pase, aquí hay que seguir hasta que se termina. Y hay momentos que sí que hay como un vacío, pero yo creo que a mí me pasa más cuando termina el día y de pronto han pasado tantas cosas que no necesariamente es emocionarte ni nada por el estilo, sino que has estado ahí pues trabajando, metiéndote en situaciones, perfeccionando, cambiando, adaptándote y te queda un vacío interno de wow, estoy vacío. Claro, es que yo creo que, quiero decir, después de haberte metido tanto en un papel que aún encima emocionalmente llegas a conectar en momentos con el propio Castelao, bueno, por un duelo diferente, pero Sí. que realmente pues es un sufrimiento. Yo creo que el momento en que todo eso se acaba tiene que ser como entre liberador pero también como frustrante por un sentido, ¿no? Es como incluso como que el duelo se rompe de repente, ¿no? Y Sí. no sé cómo explicarlo. O sea, a mí por eso me gusta mi trabajo también, ¿no? Porque hay como que las cosas empiezan y acaban. Entonces, los finales siempre son como un poco amargos, como entre dulces y amargos, porque es como la felicidad de habernos encontrado todos y haber hecho esta película y que ahora cada uno a su casa. Y eso es un poco más amargo, pero sí, realmente en Castelao también lo fue, pero también necesitas como que termine el rodaje para que luego se pueda ver la luz y la ilusión de poder ver lo que hemos hecho en pantalla y ver esa historia también es bonito. Pero a mí me gusta como que cerrar y que terminar una cosa y que para que pueda venir otra o estar no ahora mismo soy un poco, o sea, no soy conformista en el sentido de que no anhelo proyectos en los que pueda estar no sé cuánto tiempo porque me gusta más cambiar y verme más en, bueno, a ver qué me pasa creativamente o como ser más fiel en la medida de lo posible. También es un privilegio que tengo, que me puedo permitir pues decidir esto, ¿no? En plan de, bueno, prefiero a lo mejor estar un tiempo sin... Sí, estar un tiempo sin algo y hacer un proyecto en el que crea artísticamente o me pueda traer algún tipo de cosa que me pueda interesar más que hacer dinero, ¿sabes? Claro, buscar más adrenalina, decir, quizás, claro, un poco algo, claro, o sea, como artísticamente que digas, hostia, aquí puedo hacer algo, ¿no? Claro. Y de todos los papeles que has protagonizado, ¿cuál dirías que fue el que más te impactó? O sea, yo creo que Castelao es lógicamente el que más me impactó y como el más grande así que he tenido, ¿no? Como figura, como sí. Pero luego sí, Quique en Respira me encantó, o sea, también tuve mucha libertad por parte de los productores, de los directores, de los guionistas y le guardo mucho, me encanta. O sea, me parece muy divertido, muy, muy divertido. Y sí, y luego también el de La Línea Invisible también fue como... claro, porque era un momento que se estaban haciendo 2 series sobre ETA. Sí. ¿Cuál es la otra que se estaba haciendo? Patria. Sí, Patria, claro. De Aramburu, del sí. libro de Aramburu. Y era un tema delicado porque durante el rodaje tú no sabes cómo puede impactar eso, cuál es la opinión que puede haber. Ya más allá de la opinión, sino cómo se puede recibir, lo que puede pasar. Que ya es algo que con el paso del tiempo no me importa tanto, pero lógicamente trabajas de cara al público y el espectador es el que tiene
la última palabra, entonces siempre hay como una cosa de... Y lógicamente Pardines, yo no conocía la historia, no sabía, y al final era un tío pues que, bueno, sí, era guardia civil en la época, pero estaba allí, tenía una novia con la que se iba a casar y de pronto pues se pegan unos tiros y se acabó. Entonces de pronto, pero así, ¿no? Como de pronto, y te quedas como, hostia, o sea, realmente es como una vida truncada, pues porque alguien decidió hacerlo, ¿no? Y ahí está como, bueno, la serie trata de explicar qué es eso de la línea invisible, pero ese también me impactó mucho. Es que, quiero decir, creo que son personajes difíciles, Sí. cada uno con sus desafíos, yo creo, ¿no? Quizás nosotros, al final, al ser residentes de medicina, con quien podemos llegar más a conectar y entender pues a veces ese sufrimiento, ese estrés, ese bloqueo a veces que tienen pues, que los personajes, tanto Quique como el resto de la serie de Respira, pues al final, claro, entrando ya un poquito en materia en este sentido, ¿cómo viviste tú, no? Porque desde dentro, sobre todo aprovechando ahora que se va a estrenar la segunda temporada y que estamos deseando verla, ¿cómo viviste tú desde dentro como actor esa situación de ser residente, el estrés, las guardias, pues la presión de los adjuntos? ¿Cómo viviste tú esa situación? Claro, para mí era un mundo bastante desconocido, la verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, hace muchos años yo había visto pues, Anatomía de Grey, que me gustó mucho, ¿no? Y entonces, bueno, me sonaba un poco algo. Pero hubo un trabajo, o sea, la productora, pues trabajábamos con médicos que nos asesoran, o sea, nos hicimos como un cursillo de cosas, de pues eso, medicina, saber coser, no sé qué. Claro, es que ahí estaba un poco mi duda de que al final es un léxico un poco distinto, sí, más científico, ¿no? Sí. Entonces al final tienes que tener un poco una base de saber lo que estás diciendo, porque si no entiendo que no es tan fácil memorizarte un guión y no tener ni idea de lo que estás diciendo, es más fácil de interpretar, más difícil de interpretar. O sea, la primera vez que lo leemos no tenemos ni idea de qué es esto, qué es esta palabra, qué significa, pero bueno, enseguida o buscas o preguntas a los asesores o te explican, bueno, pues esto que vamos a hacer es aquello, puede pasar esto, lo otro, se hace de esta manera. Y luego, bueno, pues entender un poco el funcionamiento de eso que vosotros habéis vivido, cómo funciona un hospital, qué hace quién, cómo es la vida de los residentes, qué les preocupa. En fin, a ver, Respira no deja de ser una ficción, ¿no? Pero yo me reuní con un colega cirujano, en plan, tío, cuéntame. O sea, tu experiencia. Yo iba como con mi libreta leyendo los guiones en plan, vale, ¿por qué en esta escena? O sea, por ejemplo, a ti si te pasa esto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo respondes? ¿O te ha pasado algo así? Entonces, o sea, no recuerdo ahora exactamente qué escenas, pero bueno, estuve como 4 horas con él hablando y bueno, y afortunadamente teníamos médicos en Respira, y un día ya a mitad de rodaje de la primera aparece un chaval que también es médico, anestesista, yo no lo sabía, y estábamos ahí fuera, creo que a la hora del bocata, y Marwa, que es mi compañera, me dice, mira, aquí estás tú. Y yo, como yo, en plan de, sí, este es Quique, el de verdad. Y dice, no, es que yo me llamo Quique y soy anestesista y bueno, tal, y creo que se han inspirado como mí para escribir. Y yo, hostia, o sea, que eres tú. Que nada tiene que ver, o sea, Quique, el de verdad, y Quique, no, o sea, no hay nada, no hay mucho que ver, pero bueno, esa yo creo que fue como un homenaje a él, porque... y también, como, bueno, siempre estamos como en contacto, nos cuentan. Y bueno, y lo que no sabemos, pues lo preguntamos. Pero hicimos también mucho trabajo de ensayos, por ejemplo, los residentes juntos, para cómo conseguir esa cosa de amistad y dar esta cosa de la piña, ¿no? ¿no? De la piña, es de estudiantes, de, pues hoy has visto esto, no sé qué, a fulanito le pasa esto, el otro día llegó uno que no sé qué y llegó así, hostia. Como ese entusiasmo común al principio de los inicios que existe. Sí. Porque realmente nosotros, claro, nos parecía uno de los muchos motivos de tenerte aquí era este, ¿no? Que al final nosotros como residentes, bueno, yo ya no lo soy desde hace unos pocos meses, pero muchas gracias, gracias por... pero sí que es verdad que nos parecía como muy interesante el hecho de 2 residentes que hemos vivido como la realidad de lo que es la residencia con un actor que yo creo que de una manera muy acertada ha tratado de interpretar como ese rol del residente. Entonces, a nosotros también nos gustaría saber un poco, cuando tú empezaste a interpretar ese rol del residente, como tú bien dices, cuando empezaste a entender un poco cómo era el funcionamiento de un hospital, ¿qué tipo de cosas te sorprendieron así de lo que es el día a día de un residente, de las cosas que tiene que hacer?
¿Qué aspectos te sorprendieron así? Claro, o sea, quizás lo que a mí me ha sorprendido del mío, que me gustaba, es que dentro del grupito de los residentes, él es el que se salía un poco. De la norma. Y siempre está esta cosa como, ¿no? Que vocacional, que yo entiendo que tiene que haberlo. Y yo creo que mi personaje verdaderamente lo tiene, pero yo intenté llevarlo por un tío que igual pues no estaba. Es decir, que estaba más en vivir la vida, de irse a hacer la residencia, disfrutar de sus amigos, de su entorno, de su ocio nocturno, que en este caso le pasa mucha factura. Más que quizás centrarse en toda esta pasión desmedida que entiendo que la hay por la medicina, ¿no? Entonces, y creo que también él tiene como este alivio cómico, este contrapunto bueno, que es un poco el desastre, ¿no? Aunque luego es un tío que yo creo que sabe mucho y que en situaciones pues sabe resolver y de pronto dice, hostia, es verdad, aquello, lo otro. Pero quería como darle un punto bueno, pues que igual también estaba un poco perdido y no sabía. En plan, Pero sí, es que eso es un punto muy realista y que ocurre mucho a los residentes. Sí. Que vale, estoy en anestesia, me gusta, pero bueno, aquí estoy, a ver. No, ¿sabes? pero es que yo creo que me parece acertadísimo porque yo creo que muchas veces a nivel se ha vendido siempre la medicina como algo muy vocacional y yo creo que al final también ese personaje de alguna manera puede un poco describir la vida de que muchos médicos al final tienen sus vidas propias, sus ocio y no por eso son peores médicos ni porque tengan ese entusiasmo van a ser peores médicos. Y creo que es algo también que puede ayudar a muchos médicos que quizá no tienen esa vocación tan viva como tú dices a darse cuenta de que pueden realizar exactamente igual de bien su propia profesión. A mí lo que más, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención y que me gustó mucho, lo que hablabas tú de esa piña que había entre los residentes, de que, pues evidentemente, al final la vida del residente es una vida muy intensa. O sea, tú trabajas muchas horas de manera, pues eso, con muchísima responsabilidad, con muchísima presión, pero es que también la vida es un frenesí, porque la vida personal del residente también es pues eso, intensa, divertida, se hace un montón de planes, te enamoras, te desenamoras, lo pasas bien, y al final, quiero decir, es un reflejo de lo que es la realidad, y que muchas veces existe que de esa presión en el trabajo, muchas veces buscas pues desconectar y evadirte en el ocio, con tus compañeros, a veces el apoyo, tanto llorar, reír, de todo. Y yo creo que al final eso, tanto Quique como otros personajes en la serie, como Biel también, o Jessica incluso, pues al final reflejan algo que también es real. Es decir, totalmente. Claro, y yo creo que es un poco también lo que llama la atención y lo que hace conectar de la serie, yo creo, ¿no? Sí, porque yo, o sea, probablemente antes de hacer la serie, y yo os tengo lógicamente como un pedestal, porque una cosa no quita la otra, pero hay algo de que cuando tú no te dedicas no eres un profesional de la salud, ves como pues, al psiquiatra o al médico como alguien perfecto, ¿no? Como alguien que te va a salvar, o sea, que va a estar siempre como perfecto, ¿no? Como si no fuera casi un ser humano, ¿no? Mucho menos es así, ya te ¿sabes? Entonces, mi amigo, el que me ayudó pues esas 4 horas que pasamos hablando, 5, sobre... Claro, cuando él vivió, o sea, decidió cambiar, él era, y sigue siendo otorrino, pero decidió irse por otra vía después de la pandemia porque vio como presenció una serie de casos muy chungos de muertes y dijo, bueno, creo que esto para mí la verdad es demasiado lo que he visto, me gusta mi trabajo, pero quiero ir por otro lado. Y entonces ahí, claro, para mí eso fue clave para entender, en plan, ostras, que sabes que eres vulnerable también, que de pronto puedes decidir renunciar o cambiar y no pasa nada. Entonces yo traté de extrapolar eso a mi trama y decir, vale, pues quiero... ya todo lo que estaba escrito, lógicamente, eso es cosa de los guionistas y que también nos dejan aportar, pero como darles como ver el origen del médico que podría llegar a ser Quique, en plan de, bueno, pues una persona que a veces está perdida, que no sabe, que sus compañeros ayudan a resolver, que de pronto la caga muchísimo, por otro lado, en otros momentos está como súper acertado, en fin, bueno, pues como las luces y las sombras pero que nos pasa yo creo que en todas las profesiones, es así, ¿no? Como pues a veces estás más afinado y otras menos. Efectivamente, o sea, es que al final yo, por ejemplo, y creo que supongo que te habrá llamado también la atención, y también en relación pues eso a la salud mental, ¿no? El personaje de Rodri, sí, ¿no? Que al final pues comete un error humano en una operación pues, empujado por ese ego, ¿no? Que yo creo que todos tenemos por querer hacer las cosas bien, y resulta pues que acaba haciendo un intento de suicidio, ¿no? Es decir,
lo cerca que se está de ese perfeccionismo que se tiene considerado a veces de los médicos, que ni mucho menos así, que somos más humanos, somos igual de humanos que el resto, y al final pues lo cerca que se está de esa ansiedad, de esa presión, de incluso de la depresión o incluso de esas ideas tan malas también. Totalmente. Sí, el personaje de Rodri es clave en la serie, es como el que mueve al final toda la trama de la primera temporada. Y ya en la lectura del guión era muy impactante, ¿no? Porque es como de pronto un suceso que yo creo recordar que no me lo esperaba cuando ocurre, ¿no? De esa manera no sabía cómo se iba a resolver. Y encima Víctor, que es un actorazo y le aporta como toda esa humanidad, esa ternura, para luego, claro, meterte como esa pedazo de bofetada en la cara, ¡pum! Que es pues claro, que es como pues, un tío que dijo, yo llego hasta aquí y no voy a poder soportar esto, ¿no? También yo creo que estamos en un momento que todo el tema del suicidio como que afortunadamente se está empezando a hablar y visibilizar, ¿no? Había esta cosa, bueno, vosotros sabéis que se decía, no se habla del suicidio porque puede incitar a que otra gente, yo no sé si esto es verdad o no, que creo que también está guay desmitificar este tipo de cosas y poder hablar, porque al final... Quiero decir, ya luego esto sería como otro tema, ¿no? Pero dar visibilidad, o si hay alguien que a lo mejor viendo eso puede sentirse identificado y puede encontrar algún tipo de, pues pedir ayuda de algún tipo si lo necesita, lógicamente y tal, pues creo que es también un gran aporte por parte de la ficción, que también está para que bueno, pues para que la gente lo vea y pueda sentirse identificada, o si ayuda en algo, bienvenido. O entender de una manera más clara y correcta, ¿no? A veces cómo son las cosas, claro, ¿no? De lo que a veces se puede llegar a decir. ¿Tú crees que el hecho de... Pregunto que has interpretado varios papeles muy diversos, ¿no? ¿Tú crees que el hecho de interpretar un papel u otro, en este caso un residente o una persona que pueda estar un papel en el que el protagonista esté sufriendo más, puede hacer que tú luego en tu vida personal durante el rodaje estés peor que durante otros rodajes, que es un personaje quizá más alegre, más divertido? ¿O crees que eso no tiene mucho que ver? Yo creo que quiero decir que a lo mejor hay algunos personajes que sí quiero decir que igual te exigen un desgaste más grande, ¿no? Haciendo pues eso, equiparándolo a algún caso vuestro, imagino que hay casos que son como más difíciles, más complejos de resolver que otros, ¿no? Y sí te pueden llegar a pasar algún tipo de factura por el desgaste, ¿no? Creo que hay momentos que pues igual dices, ostras, necesito parar y necesito como tomar un poco de aire, porque hay historias que a lo mejor son muy duras, que a lo mejor tienes que como meterte en... Ya solo el hecho de buscar información o enterarte de ciertas cosas, en función de quién seas, es que claro, y tus circunstancias vitales te puede tocar en un lugar que por más que tú seas un profesional y sepas separar la realidad de la ficción, pues igual hay un tema en el que eres más sensible, ¿no? Y tienes como que... Pero sí, o sea, la comedia es muy difícil de hacer, yo creo, a nivel artístico. O sea, hacer reír me parece las cosas más difíciles que hay, ¿no? Pero quizás es más agradable en el sentido que igual te puedes reír más, ocurren cosas que de repente son más graciosas, ¿no? Que a lo mejor a veces rodan un drama. Pero bueno, luego depende también de cómo estés, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa peli que decíamos antes de Nos, pues pude como seguir hacia adelante, incluso a veces darle a las escenas pues un poco de cómo yo estaba. Si fuera una comedia, a lo mejor era más difícil. Pero aunque había alguna escena que era cómica que también me ayudaba, pues por ejemplo, a encontrarme mejor ese día, ¿no? Claro. A decir, ostras, hoy toca esta, qué alivio, me lo voy a disfrutar. Estoy fatal, sí, pero bueno, pues ya desde aquí vamos a... Y sí, o sea, como que te puede ayudar a... Es que yo creo que sí que hay, entre la vida del actor y del médico, sí que existe un paralelismo grande en ese aspecto. Es decir, y sobre todo por nosotros en nuestra profesión, que al final tienes que ir a consulta y gente que va a venir con depresiones, con mucho malestar, con mucha ansiedad, pero al final hay días que tienes días malos, que estás agotado, que no tienes casi energía para ti, pero la tienes que un poco transmitir a la persona que está delante, y evidentemente no puedes proyectar en ningún momento con esa persona. Yo creo que el actor es un poco lo mismo, ¿no? Está como metido en esa jaula, en el sentido de pues tiene que adecuarse al papel, y da igual un poco cómo tenga que tener ese día, que tiene que lanzarse a lo que le pone, ¿no? Y de la manera más acertada posible o correcta posible. Sí, efectivamente. O sea, claro, vosotros hay veces que igual tenéis que actuar y fingir algo que igual no os está pasando. Claro, pero claro, vosotros sí que salváis vidas. Nosotros en ese sentido estamos como mucho más cubiertos. O sea, en teoría no está en riesgo la vida de nadie, pero sí, claro, hay algo como de
bueno, tener que tirar pase lo que pase, ¿no? Sí, al Show final, must go on. yo creo que todos los trabajos llegan a tener un poco, sobre todo los trabajos de cara al público, cierta interpretación, ¿no? Al final, un médico, una persona en una oficina que tenga que estar de cara al público puede tener un bagaje emocional detrás de unos problemas gravísimos en casa que siempre va a tender a intentar no proyectar en su día a día por muy mal que esté. Y al final eso es una cierta actuación, un poco de supervivencia de poder llevar a cabo el propio trabajo. O sea, que creo que en la propia vida a veces todos tenemos esa parte de actuación. Desde luego. Sí, Creo que así es. sí. Creo que así es. A mí me ha ayudado muchísimas veces en la vida a decir, vale, venga, ¿sabes? Ahora, momento, hay que actuar. Claro, En plan, claro. Pues sí, para... Sí, sí. Pero está bien, ¿no? Porque a veces te da como, bueno, fingir algo que a lo mejor no te está pasando, pero te salva. Yo creo que incluso los dos extremos, ¿no? Por un lado, esa capacidad que evidentemente tenéis para actuar, ¿no? Y salir un poquito de alguna situación, pero incluso lo contrario, porque yo creo que también, sobre todo en vuestro mundo, que sobre todo en tu caso, que has representado papeles muy relevantes, en este caso, pues, por ejemplo, Castelao, que es un gran personaje de la historia, de la cultura gallega, como a lo mejor ese síndrome del impostor, de decir, ¿cómo lo habré hecho? ¿Le gustará a la gente? Pero al final es un trabajo que depende mucho, ya no solo de lo que hagas tú y cómo lo hagas, sino de la reacción de la gente. ¿Cómo lo llevas tú eso? Pues mira, yo es verdad que reconozco que quizás más o sea, creo que todavía estoy un poco en el inicio de mi carrera, lógicamente, pero no. Hace 7 años que empecé, 7, creo que sí. 8, igual por ahí. Al principio sí que te sientes más con el síndrome del impostor, pero por una cosa por mi parte había desconocimiento del mundo laboral, no sabes cómo funciona, cuáles son las mecánicas, y luego también, hoy día no siento tanto el síndrome del impostor, la verdad, es como, bueno, como tengo un bagaje y confío en lo que he ido aprendiendo y cuando me llega algo sé como desde dónde abordarlo, aunque siempre se puede más, aprender más. Pero sí que lo que noté, no sé si os pasó a vosotros, es como mucho paternalismo al principio, tío, por la gente que lleva más años. Tal. Yo espero nunca ser así de paternalista con la gente que empieza, porque es que es una pereza de peña, en plan de, como tratando de darte lecciones. Bueno, o sea, hay gente que yo agradezco mucho cuando me ayudan o... todavía hoy, ¿sabes? En plan de... Pero desde un lugar en plan, oye, mira, si te pones aquí, si te fijas el plano, tal... Y yo, joder, gracias, ¿sabes? Porque al final estás tratando de que yo esté lo mejor posible, Eso ¿no? es. Pero cuando hay el síndrome de la proferitis, ¿sabes? Ahí Profesoritis, en plan de pues te voy a dar clases, ¿sabes? Claro, es como, claro. En plan, bueno, a veces yo ya... Ahí también actúo en plan, sí, joder, Muchas no me gracias, digas. gracias, En sí. plan de, no sabía, en plan de, tío, ¿qué me estás contando? En plan de, Pero más allá de eso, pues bueno, y luego pues sí, o sea, los inicios yo creo que no son fáciles y sobre todo cuando eres joven. Yo creo que en todas las profesiones siempre hay como una cosa Sin de duda. paternalista. Sin duda, yo creo que la lucha de egos está al pie del cañón en todas las profesiones y de hecho yo creo que en la vuestra y en la nuestra. Sí. Y bueno, hay que saber gestionarlo. Yo creo que lo que acabas de decir es muy acertado. Es decir, cuando a veces renace ese narcisismo de algunas personas más veteranas, pues que tienden a querer dar esos consejos como de superioridad, pues sí, un poco hacerse el tonto, aceptarlo y oye, pues mira, incluso a lo mejor entre ese ego que están... que muchas veces tiene que ver, yo me he dado cuenta, con sus inseguridades. Sí, claro. O con que no sienten que estén haciendo lo que verdaderamente creen que les merece, que ellos merecen, y entonces tratan de ponerse como una posición superior para marcar como un estatus, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, en mi experiencia, o sea, la peña que más ha hecho esto es la más cutre, Sí. tío. Y en cambio la peña que, o sea, yo he tenido la fortuna de trabajar con gente que digo, hostia, cuidado que está aquí fulanito, menganita, y para absolutamente nada, normal, al contrario, en plan de frágiles, vulnerables, que incluso alguna vez pues, me he encontrado con compañeros y compañeras que digo, hostia, fulanito, fulanita, pues que terminas una escena, oye, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Sabes? En plan, como preguntándote, ¿cómo lo has visto? O sea, en plan, y yo digo, joder, que me estoy preguntando esto, ¿sabes? En plan, pero la humildad, tío, o sea, como humildad y fragilidad y vulnerabilidad y al final es que, claro, trabajamos con lo sensible, con las emociones y yo, vamos, la peña más grande que he visto
la más humilde, ¿no? humana en ese Eso sentido, yo creo que ¿sabes? pasa en todos los trabajos, es muy cierto. La gente que de verdad disfruta con lo suyo, que le llena su trabajo, no tiene como ninguna necesidad de ponerse por encima de nadie, ¿no? Porque al final yo creo que disfruta tanto con lo suyo que no está en su cabeza el hecho de... Eso es. Sí. Y la necesidad de, o sea, la voluntad por aprender, por querer mejorar, ¿no? Yo creo que al Totalmente. final esa humildad de decir, pues, me has visto bien y tal, aunque pues a lo mejor seas un actor más joven que él o lo que sea, eso al final, quiero decir, no deja de ser pues buscar nuevos puntos de vista que a lo mejor pues te vayan afinando hacia lo que tú quieres ir buscando. Es decir, pues, Totalmente. y entonces al final yo creo que eso, o sea, es que no es solo que sea bueno, sino que creo que es muy necesario. Totalmente. Y es como ver ese compromiso real con lo que verdaderamente hacen, ¿sabes? Y después de tantos años de carrera, que de pronto veas que sigue como intacto y con ese respeto y con... O sea, para mí es lo que más me impacta y me digo, ostras, yo quiero ser como tú, ¿sabes? En plan, a mí me gustaría seguir así porque creo que nunca terminas de saber del todo, ni de dominarlo del todo, ni Nada, Eso es. y es como un día vayas de... Si algún día dejas de sentir eso, los nervios o la fragilidad de todo, pues igual no sé si tendría mucho sentido, ¿sabes? Acomodarse yo creo que no es lo... A mí no, de momento no me apetece acomodarme en otros aspectos de mi vida a lo mejor, ¿no? Pero en el trabajo no. Bueno, y también creo que incluso en muchos sectores, pero entiendo que en el mundo de la interpretación también a nivel profesional puedes estar un día muy arriba, un papel impresionante y luego caer un poco en el olvido, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que siempre, ¿no? En plan, yo creo que siempre, o sea, creo que siempre hay como una especie... Yo trato de decirme a mí mismo que nunca es empezar de cero, porque todo lo que llevas hecho, pues ahí está, es como tu currículum, tu bagaje, tu aprendizaje. Pero cada vez que empiezas un proyecto empiezas desde cero y a lo mejor ha pasado no sé cuánto tiempo y también yo disfruto mucho de los tiempos que tengo para pues, los parones o lo que sea para tratar de vivir y de hacer otras cosas y mis propios proyectos, ¿sabes? Porque creo que ahí es donde encuentras, porque a veces cuando estás en la vorágine de no sé qué, el rodaje, tal, y ahora el evento, no sé qué, tal, o sea, hay algo como muy frívolo también, muy mecanizado, que a veces te olvidas de lo que es la vida real. Entonces, claro, si no estás con un pie en la vida real, ¿de qué vas a hablar? Yo creo que se nota mucho en la peña que hace películas que está como muy desconectada, por lo que sea, porque le han encumbrado, porque tiene un equipo alrededor que no le dice la verdad ni que es intocable, que es intocable y entonces empiezas a ver como vacíos y como, en plan, sí, pues a mí no me pasó nada con esto. Pero creo que sí, que es importante también como tener esos momentos para reencontrarte y también pensar en plan, bueno, pues hoy estoy haciendo esto, pues yo hoy siento que quiero hacerlo toda la vida, pero también si algún día me canso, no pasa nada por renunciar y decir, bueno, pues yo ahora quiero, no sé, ser jardinero porque me encantan las plantas. Pues, tío, increíble. Yo que no sé. te animas a ser residente de verdad, ¿no? No. Sí que no. No, de hecho lo paso mal. La suerte de ser anestesista es que no estoy muy en contacto con la cosa de efectos especiales, porque he llegado incluso por momentos a... O sea, a veces la sangre es como tal, que me marea un poco y tal. Entonces, la suerte es que el personaje es anestesista. Me encantaría, algún día si me toca hacer otro tipo de médico, pues genial. Psiquiatra también sería fácil que tampoco también estaría guay. Nosotros no te creas que le tenemos mucho cariño a la sangre. Ya, no, es que yo todo el mundo... Ya te digo yo que no. Por eso te digo. No. Por eso te digo. Pero bueno, al final, Soan, yo creo que también, bueno, Benny hablaba de una situación, ¿no? que creo que pasa y al final, pues eso, muchas veces pues tienes un papel relevante, luego pues en otro resulta que no se encajó tanto como pues uno se esperaba o lo que sea, pero también yo creo que en tu caso es todo lo contrario, es decir, tú te has encontrado que eras una persona más anónima y de repente pues has participado de manera muy positiva en varias series conocidas y es como que dejaste de ser anónimo, ¿no? ¿Cómo fue ese choque mental de decir, de dejar de ser anónimo de repente? Bueno, claro, sí es verdad, o sea, ahora me pasa lo que me pasó contigo el Sí, otro día, por ejemplo. que es como que, claro, esta historia es como, Sí. yo estaba tomando un café y de pronto viniste y fue como, Sí. oye, eres tal, y yo, sí, tengo un podcast, tal, y yo, Claro, pues adentro, me encanta, claro, genial. A veces, o sea, yo no soy una persona, quiero decir, tengo compañeros y compañeras que son como estrellas y que son encantadores y majísimos, que sí que tienen, o sea, que yo creo que sí que ellos pagan más como o sea, no pagan, lo sé,
pagan más el precio de la fama o tal, o lo que sea. Yo en mi caso, lógicamente, sí que hay gente que me conoce, pero vamos, yo voy por la calle tan tranquilo, feliz, a veces se me olvida y de pronto te para alguien, estás guay, ¿sabes? En plan, oye, mira, que te vienes, y digo, ostras, joder, qué bien, gracias por decírmelo. Te hace ilusión, ¿no? Porque al final tú quieres que tu trabajo o la gente que te escribe por redes sociales o tal. Pero yo, o sea, a mí no me ha cambiado la vida, afortunadamente, en eso. Y sí, me ha cambiado un poquito en que la gente sabe un poquito quién eres y es genial, porque en verdad para eso no lo haces para que te conozca la gente, claro. pero si la gente se acuerda es porque igual algo bien has hecho. Sí, ¿no? sí, sí. Porque has dejado huella, claro. Pero bueno, yo qué sé, yo de momento lo llevo bien y ya está. Y a veces pasan cosas que, bueno, pues ya está. Para adelante, ¿no? Pa' adiante. Para adelantar, sí, ya está. O sea, pero no notas a veces que va como todo muy acelerado, ¿no? Por ejemplo, Sí. pues al final, yo qué sé, en pocos días pues irás al estreno, allí Sí. todas las cámaras pendientes de ti, del resto de actores y de actrices, no sé qué, pues de repente estás con tu abuela tomándote una empanada y el día Total. siguiente estás con la gente que tanto has idolatrado. Es decir, tiene que ser un cambio así brusco que dices tú, pues hay que saberlo gestionar, yo creo que también, ¿no? Yo lo vivo como trabajo y entonces es como una ficción también construida. O sea, realmente a mí me parecen muy divertidos. No voy siempre a todos los eventos, tal, pero me parece muy divertido porque es como todos construimos como esa ficción de estamos aquí, los premios, no sé qué, que al final todo el mundo le deja en la ropa, ¿no? La ropa no es de nadie. Estás ahí, todo es como una mentira, que todo es, bueno, que es una manera de promocionar también como... Yo creo que esto, como hace muchos años en el Hollywood clásico, tenía mucho sentido porque es como que el espectador lo que quería, veía como esas vidas de ensueño a las que, pues esta cosa, ¿no? De la promesa de tú puedes llegar a ser esto. Entonces que lo ves y te interesa pues toda esa historia alrededor y no sé cuánto. Pero hoy día es como más un plan de, bueno, todo, quiero decir, todo está, es como, ya no hay esa distancia tan mágica que a lo mejor antes había, ¿no? Del Star System, que era como, pues sí, como una vida de ensueño, una película más en sí. Y esto no deja de serlo también. Yo no sé si hoy día tiene tanto sentido, no sé si funciona tanto, creo que es como más... pues sí, a promocionarnos y dar visibilidad a ciertos trabajos y tal. Pero eso es mamoneo. O sea, todo es como... En el buen sentido. Sí. Entonces hay momentos que dices, bueno, pues voy a entrar en esto y voy a mamonear un rato Claro que sí, y hacer claro un que poco tal. Pero bueno, y los premios y todo esto también es como... Al final, todo es como... Para mí fue una gran decepción cuando supe que los premios y todo esto, o sea, lo vota la propia gente que lo hace, ¿sabes? No hay como... No, y en lo de los festivales también es como... Pero lo de las academias es como, bueno, al final somos todos nosotros votando a... ¿Sabes? Como votándonos entre... Que está genial y es una manera de promocionar, pero no hay como objetividad, ¿no? O sea, todo es... bueno, Claro, pues, pues hacemos esto y en fin. Pero es divertido, es gracioso, pero no es la vida real. Claro, claro. Esa objetividad de la que puedes llegar a hablar en el mundo de los actores, de ser mejor o peor actor, ¿en qué crees que se puede palpar? ¿No? ¿Qué datos objetivos pueden existir a veces que han diferenciado a actores pues, que quizá han tenido una carrera más larga o que han llegado a más gente y actores que se quedan pues, más en un segundo plano? ¿Crees que hay unos datos objetivos? Yo creo que sí. Creo que es lógicamente el talento, la técnica, que para mí es la perfección del talento, en plan, trabajarlo, o sea, trabajar y si tú, quiero decir, si tienes un talento, tu responsabilidad es, pues eso, moldearlo, trabajarlo, experimentarlo y yo creo que principalmente es eso, talento y trabajo, ¿sabes? ¿Y memoria? ¿Crees que es un rasgo característico de los actores? Digo, porque a veces bueno, tienes que interpretar guiones tan largos que a mí me parece complejo, o sea, tener... O luego se va de alguna manera improvisando mucho sobre la marcha. Depende del proyecto, pero yo, por ejemplo, hace años trabajé en una o sea, ¿cómo se llama? En una diaria, que es como las series que ponen por las tardes, que es como telenovela, entonces ahí rodábamos casi un capítulo al día. Por tanto, yo recuerdo que había días, o sea, que igual, pues mañana ruedo 30 páginas, ¿sabes? No todos los días, pero había días que sí. Y entonces, al principio, con respecto a la memoria, pues imagínate, la semana que viene rodamos, no sé,
30 escenas y son, no sé, 100 y pico páginas, 200, las que sean. Pues yo todo me lo preparaba como el fin de semana de antes porque me costaba mucho memorizar. Pero es verdad que luego fui notando a lo largo de ese año cómo la memoria, Mejoraba, o sea, mejoraba mucho. hasta que llegó un punto que y a mí siempre, y también lo descubrí allí, como que me gusta estudiar con antelación, para que vaya como reposando, para que no estés tanto como igual en esta memoria más a corto plazo, de pensar en las palabras que como eran. cuando entras sino al como- examen y te estás leyendo Claro. las páginas justo ahí antes de Efectivamente, entrar. Sí, sí, porque sí, hay sí. esa memoria, había días que no me quedaba más remedio, porque la vida, lo que sea, y lo tenía que estudiar el día de antes, y era como 30 páginas para mañana. Entonces lo estudiaba muy rápido, me la soltaba, pero vamos, conforme estaba yéndome, ya me había olvidado. O sea, era como, una vez ya lo dije, ya por la tarde decía, ¿cómo era esta frase? Ya no me acuerdo. Pero ahora para mí me gusta más utilizar como una memoria me gusta estudiar con bastante, o sea, depende, ¿no? Pero con mínimo días de antelación. Dormir en los textos, dormir. Para retener ahí bien, ¿no? Porque luego yo no quiero pensar en el texto. En plan, yo no tengo que estar pensando en lo que... Ay, ¿cómo era esta frase? No. O sea, estoy pensando en lo que está pasando, en cómo te estoy viendo. O sea, estoy en la acción. Está en la acción, o sea, no, el texto ya viene. No es llevarlo como, totalmente integrado ya, sí, sí. Yo no sé si es parecido a cuando cantas, pero como que hay letras que están ahí que ni siquiera piensas. Sencillamente no estoy pensando, ¿cómo era esta canción? No, viene. Y entonces claro. a mí me gusta... pues que pasen días, porque ahí sí que noto que el texto, de alguna manera, ya viene. No es como, ay, no, era así, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, a ver, quiero decir, ante esa situación, porque que me estás hablando, ¿no? De que hay que memorizar muchísimas páginas, lo que hablabas No antes. siempre, pero, o sea, en esta serie sí. Pero... no siempre, pero bueno, claro, pero normalmente eso. Sí. Memorizarse el papel, las exigencias del director, que a veces todo cambia, Sí. quiero decir, adaptarse a todo, la exposición, también darse a conocer, quiero decir, todo es un cómputo que te puedes sentir con cierta presión, ¿no? Sí. Y con cierta ansiedad. Yo creo que a día de hoy pues muchos actores y actrices llega un momento que se ven bastante sobrepasados. Sí. ¿Tú en algún momento te has sentido algo sobrepasado? ¿En algún momento has necesitado ir a algún psicólogo para que te ayudara? Sí, ¿no? Sí, yo hago terapia, sigo haciendo terapia. He cambiado de terapeutas a lo largo de mi vida, pero yo creo que cada uno me fue como ayudando en alguna cosa. Para mí creo que la terapia, vosotros sois psiquiatras, pero ojalá todo el mundo tuviese mayor acceso y hoy día es caro, pero para mí es del dinero mejor invertido. Ojalá fuera mucho más barato para que todo el mundo pudiese acceder. Creo que hay que hacer terapia no solo cuando estás mal, sino también cuando estás bien, porque bueno, ahí igual es cuando puedes también ver más cosas. Pero sí, he tenido momentos de depresión y de sobrecarga de trabajo y en el que sí que notas que la mente a veces, o sea, que lo que sí he aprendido a lo largo de los años es como, es lo que se dice, pero sí que cuidar tu estabilidad emocional es fundamental. Es básico. Y hasta que no das con la clave de decir, vale, esto es como primordial, pues puedes estar por momentos incluso perdido o pasado de vueltas o... En fin, no es fácil y claro que hay momentos de presión y de duda y de inseguridad, pero también ahí depende mucho del entorno. Creo que también el equipo, que la mayoría de la gente que he conocido lo tiene, pero hay como la responsabilidad. Y también eso depende mucho del director y o la directora, del primero de dirección, de generar un buen ambiente, porque es como que estamos en un terreno sensible. Y he visto de todo, la verdad. O sea, hay peña que es como que sí que genera ambientes muy buenos y otra que es como que en lugar de ayudarte a estar relajado, tranquilo, a confiar, a soltarte, te ponen, pues te constriñen. Pero para mí ahora con el tiempo digo, bueno, pues claro, ahora veo y digo, vale, pues ya está, no, esta persona pues... Sí. Porque su profesionalidad deja mucho que desear. Claro. Y cómo gestiona la autoridad y todas estas cosas. Está claro. Qué bueno, Joan. La verdad que nos ha gustado mucho un poco que nos has podido contar esa parte humana, sincera, en un mundo al final que como hemos visto y como has dicho un poco, pues a veces es un mundo pues muy cambiante, donde un día estás arriba, un día estás abajo, y al final, pues como hablábamos de nosotros como los médicos, pues los actores también son personas, ¿no? Y tienen toda esa parte muy humana. O sea que te lo agradecemos un montón, de verdad que yo lo he disfrutado un montón. Yo también, Joan, te lo agradezco muchísimo. Lo que sí te pediría es que, por ejemplo, así a algunos seguidores nuestros que les gusta la interpretación, que les gustaría, sobre todo a algunos jóvenes que les gustaría dedicarse un poco a este mundo, ¿qué consejo tú les darías desde aquí? Un poco de cara al futuro. Yo pues les diría que
traten pues, de buscar sitios de teatro, de interpretación o gente que conozcan. Como a mí me sirvió la hermana de una amiga que estudiaba arte dramático, o sea, como buscar cómo hacerlo. Yo creo que hoy día igual en los institutos y todo esto hay la orientación. Luego tuve una orientadora en el instituto, es verdad, que me ayudó como a encarrilar. Pero bueno, preguntar, animarse, porque es como... Quiero decir, si está claro... O sea, yo ahora hay momentos que dices, hostia, menudo trabajo elegido, ¿no? Pero o sea, lo mejor que hice fue como tomar la decisión de hacerlo y a veces pienso en lo loco que fue. Tenía 17 años, me fui para Madrid, mis padres, y digo, ostras, este impulso de irme así, hoy día me costaría mucho más, ¿sabes? De irme fuera y decir, me voy. Y no sé a dónde voy, pero quiero confiar en el instinto y en lo que quieres verdaderamente hacer, que no es fácil, y hoy hay todavía días que dudo y tengo también otras cosas que estoy como, venga, lo quiero hacer, pero a veces da miedo, pero no hay nada que perder. Yo creo que en tu caso, digo, a ti porque te salió bien, pero yo creo que aunque no te salga bien, también merece la pena en el sentido de no tener toda la vida el gusanillo, ¿no? Y si no lo hubiera intentado. Totalmente. Y yo creo que pase lo que pase, siempre sale bien. O sea, a mí pues puede ser, ¿no? que haya salido bien, a ojos de según quién, pero podría haber salido mejor o podría haber salido peor también a estas alturas. Entonces, claro, nunca que sabes. también depende de cada uno donde ponga lo que es su éxito personal, digamos. Ahí está. O sea, que ahí como consejo final nos quedamos con que hay que atreverse, que confiar. Total. Pues, Xoán, de verdad, mil gracias por venir a nuestro podcast. Ha sido un placer. Agradecer siempre a Omar, que está ahí detrás de cámaras, a todos nuestros seguidores, también a City Agency. Y recordad, Netflix, Respira, segunda temporada. Quique, Xoán Forneas. Nos vemos en el siguiente capítulo de My Mappers. Gracias. Hasta luego. Chao.